¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos como siempre a un podcast más de Los Rebeldes de Sándor Márai y Librería, nuestro espacio para conversar con editores, escritores, lectores de nuestra comunidad editorial de Sándor Márai y Librería, aquí en la ciudad de Chihuahua y ahora también en la Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde tenemos nuestra primera sucursal, en Emilio Donde número 7. Estamos muy orgullosos de tener ya nuestro primer hijo de esta matriz librera que es Sándor Márai y Librería en la ciudad de Chihuahua. Y hoy tenemos realmente una cita muy especial porque por segunda ocasión tenemos en nuestra librería a un gran personaje de quien ustedes ya tienen en cuenta, porque por estas fechas, creo que hace como un año, estuvo José Manuel Valenzuela Arce con nosotros, presentando los corridos tumbados, y ahora con una nueva obra, no sé si complemento o secuela de corridos tumbados, pero creo que sí, solo que con una mirada muy interesante a la incursión que las mujeres han realizado en este ámbito y en este género musical y en esta presencia musical tan específica y tan especial que significan los corridos tumbados. Bienvenido, José Manuel Valenzuela Arce, a Sándor Márai y Librería. Muchas gracias, Javier. Es un gusto estar aquí en Sándor Márai y nuevamente en este espacio tan agradable de libros, de discusión, de reflexión. Y veo, bueno, que se expanden. Espero que pongan una sucursal en el norte, en la ciudad de Tijuana. Sería muy interesante. Bueno, pues estamos muy puestos contento, para muy eso. contento. Y también es especial porque nos acompaña en este podcast, ni más ni menos que nuestra gerente general, Sofía Estrada Beltrán. Sofía es arqueóloga y es historiadora, graduada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Chihuahua, la ENA. Y además, Sofía, pues es una de tus lectoras desde hace tiempo, porque en todo el tema de estudios culturales y antropológicos, pues te encontró con motivo de su formación académica profesional. Sándor Márai tiene el gran privilegio, la fortuna de hacer de Sofía su gerente general, y ha sido una revelación como tal, que teniendo esta doble vocación por pues de alguna manera la antropología social, pero arqueología e historia, ha resultado una gran librera. Y ahora le hemos pedido a Sofía que presente junto con nosotros Morras Tumbadas en el foro Café Los Rebeldes de Sándor Márai y Librería. Así que vamos a hacer un diálogo, si te parece, José Manuel. Pero antes de eso, como siempre, yo quiero simplemente dar algunos datos de tu pues enorme biografía. Tu paso extraordinario por la academia, donde eres doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California, tu tierra. Mi tierra, sí. Profesor investigador emérito del Colegio de la Frontera Norte e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene una obra muy variada y, por supuesto, muy robusta. ¿Cuántas publicaciones tienes, José Manuel? No sé, pero tal vez unas 54, 55. 55 obras. La mitad coordinados y la otra mitad de obra de autor. Obra de autor. Esa obra atraviesa la frontera norte de México. Sí, centralmente está orientado al estudio de los procesos socioculturales de la frontera México-Estados Unidos y sobre los temas de juventud, los asuntos de las culturas juveniles que me han interesado desde hace muchísimos años. De hecho, recordábamos exactamente hace un año cuando estuviste por aquí, que esta obra que atraviesa la frontera también tiene una escala muy importante en Ciudad Juárez, con 2
obras tuyas sobre el fenómeno conocido como los cholos, una consecuencia de los pachucos en la década de los 80, de los finales de los 70, con una mirada muy especial en dos grandes textos que tienes tú sobre la frontera en Ciudad Juárez. Sí, bueno, el tema del cholismo fue uno de los primeros grandes asuntos que me importaron, que siempre digo que hay temas que como los viejos amores ni se olvidan ni se dejan. Entonces, en realidad en ese momento era muy fuerte la visibilidad del cholismo y era muy fuerte también la represión que se ejercía contra ellos. Entonces yo empecé trabajando el tema de los cholos y obviamente el tema del pachuquismo, este gran fenómeno, el primer gran fenómeno transfronterizo, Con juvenil. Bueno, Tintán es una figura emblemática. Es muy interesante eso porque el pachuco emerge en 1939, ahí en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, envuelto en notas de swing, de boogie, de mambo. Un pachuco que se convierte en una figura desafiante ante el racismo estadounidense y una figura incómoda en términos sociales del lado mexicano. Y efectivamente el pachuco, digamos, se vuelve muy fuerte de donde surge, en el barrio La Chaveña, claro. Juárez, donde había un personaje emblemático que tenía un programa que se llamaba El Barco de la Ilusión, Sí. a quien apodaban La Chiva o Topillo Tapas. Y en una ocasión que pasa la caravana de Paco Miller, uno de sus comediantes tenía un problema ahí con asuntos ahí que le impedían cruzar y buscan a un personaje. En ese momento, digamos, Topillo Tapas hacía imitaciones de Agustín Lara y de personajes, y era muy habilidoso, tenía muchos recursos. Entonces, Muy versátil. Muy versátil. Alguien lo dice, bueno, aquí tenemos a un personaje que tiene un programa, y se lo llevan, le cambian el nombre por Tintán, y Tintán se convierte en un personaje que de muchos sentidos va a convertir en emblema del pachuco y la cultura fronteriza. Entonces toda la incomprensión sobre el norte se centra de muchas formas en Tintán. Esta animadversión contra lo que José Vasconcelos decía, hablaba como el pocho, que era una palabra que proviene de la lengua ópata, pochico, que es arrancar la hierba con todo y la raíz. Entonces, desde el centro se pensaba la gente de la frontera y la gente mexicana en Estados Unidos que fue cruzada por la frontera como pochos, que originalmente era una condición descriptiva, no era peyorativa. En el norte, sobre todo en Sonora, se sigue diciendo pocho, pochi, que es corto, rabón, ¿no? Trae las faldas pochi, se cortó, se pochó un dedo. Entonces no era insultante la población que fue pochada del territorio nacional. Pero después, ya en el contexto de la revolución, sobre todo en la segunda parte de Ulises Criollo, Vasconcelos en la Tormenta, se refiere a los sonorenses con Calles y Obregón como pochos. Ya con una connotación peyorativa, elitista, pro-norteamericana, ¿no? Así es, Carranclán, le decían sí, Carranclán a estos personajes. Y el mismo sentido, Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, en El Pachuco y otros extremos, no entiende lo que está ocurriendo con el racismo antimexicano y prefiere nombrar a esa figura desafiante del Pachuco como un payaso siniestro, un clown que no quiere asimilarse a la cultura americana, cuando en esos momentos todavía había letreros que decían en Estados Unidos que decía prohibida la entrada a perros, a negros y a mexicanos, cuando solo podía entrar un día a la semana a las albercas públicas y después las lavaban y solo los blancos entraban, cuando era una exclusión residencial, ¿no? Porque no podían vivir en el mismo lugar que los blancos, igual que la población afroestadounidense, cuando había ocurrido los motines de los pachucos, que en realidad fue el amotinamiento de las fuerzas policiales de estadounidenses, cuando los famosos Suit Riots, cuando unos marineros, digamos, pues piropean a una muchacha mexicana, los hermanos la defienden, guacha con mi carnala, no te metas, bronquean, ganan los mexicanos, y los salen los camiones de la Navy,
a los barrios, a los cines, a los parques mexicanos, los golpeaban, los desnudaban. La policía los detenía. La cadena Hearst, Los Angeles Times, lo ponía como enfrentamiento entre pachucos contra las fuerzas del orden. Entonces hay toda una condición muy fuerte antimexicana. Entonces, muchos de nuestros intelectuales decimonónicos y de principio del siglo XX no entendían esta condición cultural mexicana. Entonces, Tintán va a expresar y va a acrisolar esa animadversión, de tal manera que en 1944 se da un debate interesantísimo, muy recomendable en La Ventana, el suplemento cultural del periódico Novedades, donde entra, obviamente está Octavio Paz, José Vasconcelos, dice, regresa el pochismo porque llega Tintán avasallante con su figura, sus primeras películas de Pachuco, Calabacitas Tiernas, todo esto. Entonces era una cosa que generó una enorme animadversión. Cantinflas, que siente que Tintán regresó con muchos más recursos, se sentía, digamos, odiaba a Tintán, de tal manera que si yo fuera diputado en la película, él es un peluquero y tiene una ventanota donde dice, no se admiten pachucos porque me caen gordos. Entonces, había todo esto, pero yo creo que, bueno, Agustín Yáñez, ¿no? Al filo del agua, con los norteños facetos, dobles cara, que llegan con la contaminación cultural que veían ellos. Pero el que me parece muy, muy interesante es Salvador Novo, que también participa, y dice, detrás de Tintán hay algo mucho más grande que él, y es las condiciones de una población que vive, obviamente, las situaciones del racismo allá en Estados Unidos, que él expresa esa realidad que es mucho más fuerte, que dice, quienes deturpan a Tintán yerran el tiro, dice Salvador Novo. Y termina con algo que me encanta, dice, hay que reconocer, dice que finalmente Cantinflas representa la inconsciencia del mexicano, mientras que Tintán representa su incómoda conciencia. Fíjate, ¿no? Qué frase. Pero además, qué extraordinario relato, a partir de una figura como Tintán, de esta realidad fronteriza que tú has recogido en varios de tus libros, de tus investigaciones y del fenómeno juvenil. Ahora recuerdo un gran texto, para mí una de las grandes biografías sobre Tintán de Fritz Glockner, que se llama precisamente El barco de la ilusión. Una biografía que, por cierto, está agotada y es muy difícil conseguirla, pero que retrata muy bien esta realidad que tú acabas de plantear. Has escrito de la frontera, has escrito, por supuesto, de tu tierra, te has metido mucho en el tema de la historia, y luego, en Cuchumá, la historia del Cerro Sagrado de Tecate, que aquí nos platicaste un poco de eso. Y luego también has hecho documental. Sí, cómo no. Yo solo diría que para mí otro texto que sí es para mí muy importante basado en Ciudad Juárez, es uno que se llama Sed de Mar. Sed de Mar, claro. Feminicidio, jóvenes y exclusión social, donde trato de colocar que efectivamente, para entender gran parte de lo que se estaba viviendo en ese momento con el asesinato de mujeres en Juárez, pues sí, obviamente que el orden patriarcal es el punto de partida imprescindible, pero que en el fondo estaba la precarización de la vida de mujeres, estaba siendo lo que permitía que eso se reprodujera. Entonces, y sí, también hemos realizado algunos videos junto con mi hijo, Pavel Valenzuela. Realizamos primero un video que se llama Entre el spray y la pared, sobre el graffiti en Tijuana con jóvenes. Después hicimos 4 videos sobre Cuchumá, mística popular. Uno de ellos es se llama Santísima Muerte, Niña Blanca, Niña Bonita. Otro es Jesús Malverde, el santo. Es Jesús Malverde, el mito santificado, porque no hay evidencia de que haya vivido Malverde. Otro se llama el Niño Fidencio, el taumaturgo de Espinazo, Nuevo León. Y otro es Juan Soldado, el santo de los migrantes indocumentados. Y un quinto video en otra tesitura es La Montaña, Cuchumá, que es una montaña sagrada de mi pueblo, de la ciudad de Tecate, que está dividida por la frontera y que es reconocida como una de las montañas sagradas más importantes del mundo. El libro muy fuerte de
Gillian Evans Wentz, un doctor en antropología por Stanford University, doctor honoris causa en estudios de religión por Oxford University, el traductor de libros sagrados de los muertos de Mesopotamia, y su interlocutor, quien escribía algunos de sus prólogos, textos, era Carl Gustav Jung. Entonces no era un improvisado. Entonces, y hay nosotros hicimos esa investigación, pero también el video sobre Kuchuma, donde, por cierto, ahí vivió y escribió su último texto, Aldous Huxley. Sí. Un texto que se llama Literatura y Ciencia, y ahí corrigió La Isla, su novela. Fíjate, qué interesante. Y ahora volvemos a los corridos tumbados, pero desde una perspectiva distinta, por no decir antagónica, porque pues es un género con el que todo el mundo identifica a personajes masculinos como el propio Peso Pluma, como Natanael Cano, pero ahora tú has recuperado a unas morras que se la están rifando en ese terreno. Y para eso también hemos pedido que Sofía esté con nosotros, porque le hemos pedido que le eche un vistazo a tu obra y que nos ayude a presentarla en la librería y recomendarla. De entrada, ¿a ti qué te pareció? Está muy padre, la verdad. Me gustó mucho el foco que pone en las mujeres, porque pues cuando hablamos de corridos tumbados pensamos en hombres, ¿no? Entonces las mujeres han estado relegadas, por decirlo de algún modo. Entonces yo quería preguntarle cómo fue que usted, después de hacer corridos tumbados y dedicarle un apartado ahí a las mujeres, decide hacer un libro sobre las morras tumbadas. Bueno, primero agradecerte, Sofía, que ya te había tenido el gusto de conocerte, y bueno, que me conociste en tu formación arqueológica. Yo solo espero que no haya sido en alguna de las ruinas que visitaron, pero bueno, sí, mira, en realidad desde el otro trabajo que realicé, el de los corridos tumbados, al final pongo un postscriptum que se llama el realismo trágico y la incómoda conciencia. Entre las cosas que destacaba ya al final de ese libro era la presencia de mujeres que prefiguraban una transformación de la narrativa de esos corridos. Particularmente estaba el corrido la canción de Ivonne Galaz sobre Vanessa Guillén. Aquí lo recordamos la vez anterior, esta joven de origen mexicano asesinada por un militar. Ella misma era militar acá en la base de Texas. Entonces esa canción era pues disruptiva dentro del conjunto de canciones de los corridos tumbados. Y luego vino una de que hizo Shakira con Fuerza Régida, donde colocaban el tema de la migración, la bestia, y los maltratos de los patrones a los migrantes. Y aparecía un video de Belinda, Beli Belicona, donde que también era una tesitura distinta. Entonces yo tuve una suerte de ensoñación delirante, porque en el final del video, que es estéticamente, a mí me agradó, es una mujer, es Belinda, que le crecen espinas en la espalda, que no es todo los avatares, los problemas, todo. Pero después crecen algunas flores. Entonces en mi delirio me imaginé que había sido inspirado en José Martín, cuando a los 17 años él es encarcelado por participar con su maestro en su inicio en la lucha por la independencia de Cuba. Y dentro de la prisión le toman una fotografía que él le envía a su madre. Entonces se la dedica y le pone en la parte de atrás de la foto: mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu pobre corazón llene de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Entonces estoy seguro que no se inspiraron en eso, pero me hubiera encantado. Y entonces quise imaginarme eso. Pero ya se veía. Entonces yo de ahí prefiguraba que iba a haber una transformación de esas narrativas a partir de la mayor presencia de mujer. Y sí, vino una clara irrupción de mujeres cuyas canciones se diferenciaban de manera importante. Era una
era la mirada sí del barrio, pero no esta condición, digamos, del orgullo. Yo salí del barrio, pensaron que no podía, el ego exaltado, así. Ujú. No, sino es el barrio recordando a los padres, los problemas del papá, La familia, ¿no? Como dice la la familia, ¿no? Ellas van a trabajar también desde una... hay menos alusión a las drogas como al trasiego, por ejemplo, ujú. aparece menos, son menos bélicos, digamos, aunque hay algunos que sí lo son, que los de los hombres. Y luego incorporan temas que no estaban en los corridos masculinos, por ejemplo, No. hablar de la homosexualidad, Sí. o eso es imposible en los corridos construidos desde un anclaje a un machismo así exacerbado. Bueno, hay varias, en los corridos de Michel Maciel, los Sí, el que es para salir del Shelby, closet, ¿no? sí, no, y además el que llamar. Hay uno que es para salir del closet de Michelle Maciel. De hecho, era algo que le quería comentar que fue, usted menciona varias narrativas que están en las canciones de las morras tumbadas, pero la que más me llamó la atención fue justo esa, la de la homosexualidad, porque como dice usted, no, en los corridos de hombres no se ve, no se toca ese tema, siempre son los machos que van y conquistan a mujeres o que tienen muchas mujeres, y en cambio, en las morras tumbadas sí tienen su condición, que no son cisgénero, que no son heterosexuales, o sea, se asumen su homosexualidad y la expresan, ¿no? A diferencia de... Ese es un cambio radical en la historia del corrido, el que colocan ellas. Ujú. Y a mí me parece muy, muy, muy importante. Otro asunto, por ejemplo, el tema de la religiosidad, la santería que aparecía ya en los corridos tumbados, no, en las mujeres no aparece. Y bueno, y hay otros El temas. corrido tumbado en los hombres sí es como muy apologético de la violencia y de la cultura narca, de la cultura del narco. En las mujeres no lo es tanto. ¿No? Mucho menos. Y en los hombres también hay muchos corridos, digamos, tumbados que no son bélicos. Los bélicos son los más anclados al tema del narco, ¿no? Pero hay muchos, por ejemplo, Ella baila sola, pues, que si es la No que convierte en tiene dinero, ¿no? nada de- Es una canción de un ligue con una narrativa totalmente coloquial. Mira, compa, qué buena está esa morra, la que está bailando sola, me gusta para mí. Ella ya sabe que está. Hace cuenta dos muchachos norteños platicando, tal cual, pero no tiene ninguna, digamos, alusión con el tema del narco. Y muchas de las canciones de la escena tumbada no tienen que ver necesariamente con el tema del narcotráfico, aunque pareciera que hay sectores que quieren reducir la escena tumbada al narcotráfico. Y como igual los corridos los de los Tigres del Norte o los narcocorridos, los corridos, digamos, de los Tigres o después las escenas posteriores, los corridos perrones con los tucanes, no todos son sobre el narcotráfico. Son los temas de siempre, el amor, el desamor, la vida, el goce, el desfosile, todo esto. Entonces, y los corridos que hablan específicamente de la droga son unos cuantos, pero son significativos porque finalmente expresan parte de esa diversidad de experiencias que conforman la vida de las y los jóvenes en la actualidad. Y lo de morras, porque escoger morras es frente al morrillo, ¿no? Hay una connotación de morras como jovencitas. Así. Morrita es una mujer jovencita, y entonces el título, Morras Tumbadas. Bueno, obviamente el concepto de morra es muy común en el norte, para allá en el noroeste sobre todo, es joven. Una joven, es el plebe, y la pleba tiene una cuestión más infantil, el buki, la buki en Sonora, pero la morra y el morro son los muchachos, ¿no? Las muchachas. Y muchos de los corridos hablan de las morras como tal, y se asume, ¿no? También como morras, que es jóvenes, la vida de los jóvenes. Y en este caso, pues Tumbado es una escena que sí, efectivamente, eso te lo trabajé más en el otro libro, que proviene pues de la palabra misma de la tumbar, que viene de tumba. Es el tumbar, es la caída, es entrar a la mortaja final, que es la muerte. Entonces, pero hay muchas derivaciones, ¿no? El tumbar a alguien es bajarle, robarle. Tumbado en los años 60 se usaba mucho desde un origen bucólico, tumbado del burro. Decía, está tumbado el burro. Sí. Alguien que no está muy bien de sus facultades mentales.
y después se quedó tumbado con la droga, ¿no? Pues, están entumbados, que es sinónimo como medio loco, tenía esa connotación. Entonces, cuando viene todo este tema de la narcocultura, alguien tumbado, pues era alguien, o que se quedó arriba, así decía una expresión coloquial, ¿no? Con las drogas, quedó afectado en sus capacidades mentales. Entonces, la escena tumbada tiene mucho que ver con esto, con esta condición de la vida del exceso, de la vida límite, que sí tiene que ver también con los consumos, ¿no? Que pueden ser drogas o no, licor u otro tipo de sustancias. Entonces, por ahí sería el tema. Y en el texto usted utiliza dos como referentes teóricos para explicar el fenómeno de los corridos tumbados. Uno es el presentismo juvenil intenso. Eso me llamó mucho la atención, que es de vivir al límite, ¿no? En el exceso, porque no hay un futuro esperanzador por la economía, por toda la cuestión, como dice usted, a partir de la década de los 80, que es la década perdida. Con el cambio al neoliberalismo se perdieron como las esperanzas para un buen futuro para los jóvenes en cuestiones económicas y así. No sé si nos pueda contar más de esa perspectiva en los corridos tumbados. Sí, para mí esto ha sido muy importante para entender gran parte de las conductas juveniles de muchos jóvenes ahora, ¿no? El presentismo que surge cuando se te desdibuja tu horizonte de futuro, cuando te expropian la esperanza. Y son estos jóvenes cuya certeza es que el riesgo es algo que incorpora, y muchas veces la muerte, que saben que está en las letras grandes del contrato cuando entran, y no se llaman engaño. Entonces, lo que hemos observado un poco desde la década perdida, los años 80, con todo esto que empezamos a ver de muchos jóvenes, digamos, que les expropiaban esa esperanza, pero también las condiciones de generar proyectos viables, vivibles de vida. Entonces, jóvenes que dicen no están dispuestos a trabajar 10 horas diarias, 60 años de su vida para no salir de la pobreza, porque el trabajo no saca a los jóvenes de la pobreza. Entonces, hay un problema ahí grave. Entonces, ellos optan por esta idea de asumir el riesgo y muchas veces la incorporación de otro tipo de actividades como que son de una vida intensa, una vida límite, y donde se van quedando muchos de ellos. Decíamos, en el caso de los tumbados, pues Ariel Camacho a los 22 años muere prematuramente, Adán Chalino Sánchez, hijo del cantante Chalino Sánchez, asesinado en 92, él muere a los 19 años. De las Nieves de Enero. De las Nieves de Enero, exactamente. Chuy Montana, este joven de Tijuana, a los 19 años también. Entonces, este vivir al límite, este presentismo juvenil es justamente la construcción de un sentido de vida a partir de entender que no hay opción, que la idea es vivir el presente a toda velocidad, sin límites. Entonces, esto nos ayuda a entender muchas conductas de estos muchachos que se la juegan, y se la juegan porque no tienen una certeza de horizonte de vida. Pero lo mismo lo podemos entender para los jóvenes en Argentina que votan por Javier Milei, un tipo enloquecido con una motosierra, ¿no? Que se comunica con su perro muerto a través de Medium, y que entonces, frente a lo que fue el desdibujamiento de las opciones que ofrecían los gobiernos anteriores, que no fueron satisfechas, entonces de repente esta idea del ahora, y que les con todo lo delirante que tenía, todo digamos, el paquete de propuestas, incluido el personaje, pues votan por él. Entonces es esa condición de presentismo que estamos observando y que nos ayuda a entender esa transformación de las subjetividades, sobre todo de las y los jóvenes, para el diseño de una estrategia, para un proyecto político que considere este tipo de elementos, porque es lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en Brasil cuando Lula gana y saca 13 millones de la pobreza, y muchos de ellos no votaron ya por Lula, ¿no? Después viene, entonces ya tienen otra condición que quieren preservar. Entonces, todo eso para mí queda inscrito en esta categoría que he venido trabajando del presentismo intenso, y que finalmente está inscrito en esa lógica del desdibujamiento de el horizonte de futuro como un horizonte que te permita cierta certeza de construcción de proyectos de vida viables, vivibles.
Y ese vivir al límite con riesgos se pasa a los corridos tumbados, a las letras pues de los corridos tumbados. Y también las morras lo toman, igual que los hombres, ¿no? O sea, también toman ciertos aspectos de vivir al máximo, de excesos. Así es, Chalino Sánchez, el filósofo Chalino Sánchez, lo decía muy claro, decía, para todo el que vive recio se encuentra lista una fosa. Entonces un poco es esa, o sea, es asumida, el riesgo es interiorizado. Entonces esa es parte de lo que está definiendo muchas expectativas de todos estos jóvenes que estamos viendo, ¿no? Algunos estiman cerca de 4,000 asesinados en el conflicto en Sinaloa, después del tema de la detención, secuestro del Mayo. Entonces, y digamos, ahora sí la plebisca sigue activa, sigue entrándole a una condición que es de muy alto riesgo. Entonces, eso, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo comprendemos? ¿Cómo cargamos de sentido esa realidad? Donde en muchos casos ha habido, sí, reclutamientos, digamos, forzados, pero en muchos otros es voluntario. Entonces tenemos que entender esos entramados culturales para realmente diseñar estrategias que permitan que los jóvenes no tengan que optar por esas condiciones límite, sino que tengan otras opciones que les suenen viables a ellos, porque no basta con que nos suenen viables a nosotros desde los mundos adultocéntricos. ¿Sí? Ellos tienen que sentirlos como proyectos atractivos para transitarlos. Con eso también me salta que también tiene que haber una relación entre la academia y la política, ¿no? Que los políticos junto con los investigadores propongan modelos para ayudar a los jóvenes a salir de esas situaciones. Sí, mire, creo que muchas cosas han cambiado. Cuando hicimos la primera encuesta nacional sobre juventud 2000 y la segunda 2005, había un escenario devastador. Las y los jóvenes no creían en la política ni en los políticos. Entonces, y sobre todo en la política pensada a partir de la relación Estado-sistema de partidos. Pero tenían agendas sociales. Se motivaban y participarían por temas de derechos humanos, del tema indígena, del tema ecológico, en contra de la violencia a las mujeres. Hay agendas sociales que sí, digamos, convocan gran interés en las y los jóvenes. Pero esos estaban desdibujados y de alguna manera los partidos, digamos, olvidaron mucho su vínculo directo, no solo con los movimientos, sino con los actores, con los trabajadores, los campesinos. Entonces se enfocaron mucho al tema político electoral. Pero había otras cosas, por ejemplo, no querían en el sistema de procuración de justicia. Y yo dije, a raíz de lo que hemos visto, con justa razón. Entonces, para ellos no había una diferencia cualitativa entre ser policía judicial o narcotraficante. Son datos muy fuertes, muy estrujantes. Pero curiosamente, cuando viene el proyecto, digamos, la candidatura de López Obrador, 71% de los jóvenes apoyaban a López Obrador. Entonces, ¿qué está detrás? Tenemos que escudriñar, analizar mejor todo lo que está ahí para tratar de entender cómo se redefine un proyecto político ante los ojos de las y los jóvenes que les suene atractivo, importante, interesante. Entonces yo sí creo que desde ahí hay muchas cosas que tenemos que trabajar juntos con quienes participan profesionalmente en el diseño de las políticas para los jóvenes y no jóvenes, los jóvenes y no jóvenes, pero también la academia, que de alguna manera el neoliberalismo creó sus propios actores, ¿no? Entonces sí, una academia que de repente se solazaba, ¿no? Entonces yo ya publiqué un libro o un texto en una revista prestigiada de muy alto nivel y en inglés, entonces yo no tengo que rendir cuentas a nada. Entonces, esta idea... lo que queda parte muy de la realidad. Exacto. Entonces, todo el tema de lo que tiene que ver con esto que decían nuestros próceres académicos, ¿no? Marx en las tesis sobre Feuerbach, cuando hablaba de
cuestionaba a los filósofos que se dedicaban a contemplar el mundo cuando se requería transformarlo. Max Weber, quien hablaba en El político y el científico, del científico como alguien que debe de optar por hacer un cambio en el mundo que vivimos. Y estoy diciendo muchas tesituras. Estamos hablando también de lo que podría Edgar Morin, ¿no? Cuando este reclamo de construir una ciencia con conciencia, una ciencia crítica, reflexiva. Y mucho antes de él, en Pantagruel, François Rabelais, cuando él planteaba ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Entonces, y podemos seguir con muchos otros, ¿no? Que lo que te plantean es la necesidad de una ciencia que obviamente tenga compromisos. Y no se trata de que estés subordinado a nadie, se trata simplemente de que entiendas que tienes una responsabilidad social, de que tu investigación, tu trabajo, y eso no los califico de ninguna manera a la ciencia especulativa, teórica, que es importante que se desarrolle, pero sí creo que tenemos que desarrollar un nivel de compromiso, de entender que tenemos mucho que podemos hacer para que se transformen las condiciones en las cuales viven la mayoría de nuestras poblaciones y que nosotros somos parte de salirnos de esa ciudad letrada que analizó Ángel Rama, ¿no? Una ciudad que tiene sus propias fronteras y ahí simplemente desde ahí trabaja un poco en la lógica esta del Ariel de Rodó, desde el mundo intelectual, ¿no? Trabajemos más desde Calibán, este otro personaje de Shakespeare, igual que el Ariel, que es el personaje, digamos, de abajo, que quiere aprender el idioma de Próspero, digamos, el capitalismo, para poder insultarlo y confrontarlo. Creo que la ciencia tiene, sobre todo en el campo que nos movemos, las ciencias sociales, las humanidades, tiene que recuperar ese anclaje con los grandes problemas que vivimos y entender que tenemos mucho que aportar si realmente los incorporamos como parte de nuestros proyectos. Sí, porque aparte en la política siempre llega esto de la prohibición, ¿no? En el caso de la política, ahora que en Nayarit prohibieron los corridos tumbados, entonces no hay como no hay un modelo, un modo en que estén... Una fórmula de equilibrio. Ajá, sí, o sea, de que las ciencias sociales ayuden a trazar un camino y que los políticos también apoyen ese camino, no nada más prohibir para como taparse los ojos, ¿no? O sea... Hay un planteamiento, lo que dice Sofía es cierto, hay un planteamiento frente al corrido tumbado, ¿no? Que termina siendo apologético, pero se deja de ver esta descripción de una realidad social que se recoge en ellos y que está representando una forma de ser y una aspiración, una necesidad, una angustia o un límite, porque en ese presentismo juvenil intenso lo que está ahí pues es un límite de vida, ¿no? No tengo perspectiva, pues, me la juego y hasta aquí llego. ¿Qué hacer frente a toda esta corriente que incluso ha postulado vamos a limitar la difusión de estos corridos, como en su momento fueron los narcocorridos, ¿no? Que hubo toda una discusión. ¿Cómo te has enfrentado tú, ya con dos obras que recuperan este escenario musical, que es el escenario tumbado, ¿no? Frente a esta polémica? ¿Dónde estás tú? Sí, mira, yo diría que sean tres, porque el primer jefe de jefes, de Ríos en Narcocultura, fue también, ¿no? Mira, esto es parte de una, yo lo siento como una perspectiva que tienen ciertos sectores privilegiados de la sociedad, que se arrogan el derecho de decidir lo que otros pueden o no escuchar porque los consideran menores de edad. Y particularmente los sectores populares y los jóvenes. Así ocurrió cuando la iglesia y otros sectores conservadores prohibieron sones, rumbas, gatos, jaranas y guarachas, porque decían que eran propiciadores de la lascivia canallesca y de las más animalescas actitudes. Los bailes, las danzas, la música de impronta africana, ¿no? que convoca al movimiento del cuerpo, eso era transgresor.
Entonces, esta prohibición a esos ritmos, ahí entra el mambo, ahí entran muchas formas musicales vistos con gran aprehensión y deseos de el tango mismo. Entonces, el rock que contagiaba la muerte de la mente de los jóvenes. Entonces, siempre ha habido este tipo de perspectivas, digamos, de esta tentación autoritaria de prohibir lo que otras personas pueden o no escuchar. Y en este caso, obviamente, los corridos que surgen desde los sectores más populares, pues ha sido algo proscrito en muchos sentidos. Hay que recordar que desde los años 80 la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión prohibió los corridos. No se tocan ni en radio ni televisión. Bueno, hay reglas que se pueden hacer como cualquier otro producto y horarios, etcétera, etcétera. Sobre todo por el carácter unidireccional. Así es. De ambos instrumentos, la radio y la televisión. Sí, de regulación, está bien. Pero bueno, fueron prohibidos, ¿no? Y luego, durante el gobierno, la gubernatura de Francisco Labastida Ochoa, también se prohibieron en Sinaloa en ámbitos más amplios, ¿no? En fiestas, en los carros, o sea, en los ámbitos públicos no podías. Y luego, bueno, esa tentación autoritaria es muy peligrosa, ¿no? De repente, personajes como Evelio Platas, quien era alcalde de Nabolato, Sinaloa, pues ya escucha el nombre encarrerado, dice, sí, prohibamos la minifalda para evitar embarazos adolescentes. Duarte en Chihuahua, los ninis, esa categoría absurda de nini, entonces que vayan obligatoriamente al ejército, ¿no? La conscripción obligatoria, cosas de repente como despliega tentaciones autoritarias. Y a veces va más allá de estas formas estrictamente populares. En algunos casos en la literatura o en el cine o en el teatro o en la danza, donde también se recrean estas escenas del narcomundo que buscan también interpretaciones y que también muchas configuran marcos para poder entender lo que está ocurriendo. Entonces, en este caso particular, fíjate lo absurdo, cuando aquí en Chihuahua se prohibió los corridos ondeados bélicos o alterados y el Commander iba a presentarse y se lo impiden. Ese mismo día leía yo el periódico Los Ángeles, decía, la próxima semana estará el Commander en una arena y vendrá y cantará sus corridos más chacalosos, así decía los periódicos. Entonces, aquí lo que hay que entender es que prohibiendo en primer lugar no es solución. Claro. Segundo lugar, que las teorías de la comunicación nos demuestran que no es cierto que este viejo modelo de Merton Lassasphere o aquel modelo de emisor medio receptor, entonces lo que se emite tú lo recibes tal cual y te transforma, incluso la escuela cada ambiente hace que la persona reciba de distinta manera los contenidos. Hay efectivamente una recreación, una deconstrucción desde tu propia experiencia, y la gente así los configura. Es como, por ejemplo, yo hice mucho la experiencia con mis 3 animales de los tucanes de Tijuana. Tengo mis 3 animales, es el chivo, el perico y el gallo. Entonces, de la gente de repente contaba maravillosas historias de la granja con los 3 animales, pero como el albur, si no tienes el código, pues no entiendes. Si no sabes que el gallo es la marihuana, que el chivo es la tecata, la heroína, y la coca, ¿no? El perico, pues no lo entiendes. Entonces, aquí el asunto está en que efectivamente el tema de la prohibición nos lleva a una situación que nos impide entender lo que están viviendo las y los jóvenes. Entonces, esto que yo llamo el realismo trágico y la incómoda conciencia. Y esa incómoda conciencia la recupero de Salvador Novo, que parecería ser que hay sectores sociales que prefieren cerrar los ojos y fingir que no existe la muerte, que los jóvenes nos están matando, mientras no digan nada. Pero estos jóvenes que salen impúdicos y que cuentan historias que emergen de los entramados de vida en los que ellos se encuentran, hay que callarlos.
Hay que callarlos y mientras estén muriendo en silencio parecería que todo está bien. Yo creo que ahí, mientras esto se esté cantando, es un grito de alerta que podemos reinterpretar, no para prohibir, no para silenciar, sino para entender que hay una realidad que tenemos que cambiar. Que prohibiendo los corridos no se transforme esa realidad doliente que está cobrando la vida de millones de jóvenes en América Latina y en otros países del mundo y que es urgente que sean atendidas esas condiciones. Ahora, muy bien, vamos a hablar un poco del libro en términos de su presencia material gráfica, porque esta es una alianza entre la Universidad de Guadalajara, la editorial de la Universidad de Guadalajara y Ediciones Net, a quien distribuye Gediza en nuestro país. Por cierto, pues aprovechamos para saludar a Saidi Karp, la directora de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Y esta estructura de este libro es una estructura muy interesante. Has incorporado un prólogo y un epílogo. Muy buenos, muy buenos. Has incorporado dos textos de una visión feminista muy avanzada. Platícanos de la estructura del libro y cómo nació la idea de incorporar este prólogo de Merarit Viera Alcázar y el epílogo de Katy Pures. ¿Cómo surgió? Bueno, el libro, pues obviamente siendo un libro que se centra en la interpretación de perspectivas de mujeres, a mí me parecía central, pues, si no escoltarme, por lo menos... Te iba a decir eso, ¿eh? Sí. Te iba a decir, oye, te resguardaste en dos feministas. Sí, dialogar además con voces que tienen una trayectoria acreditada sobre esos temas. Merarit ha escrito mucho sobre el tema de jóvenes y música en México. Es una académica, es joven, pero con ya un trabajo reconocido en los estudios de género y en el tema de la música. Entonces, además con una escritura muy fresca que convoca a la lectura, ¿no? Y además desde su propia experiencia como joven norteña también, que está cercana, familiarizada con esos corridos y que su entorno cercano, amistoso, los escucha. Y por cierto, le escuchaba en una radiodifusora de Los Ángeles, ¿no? Se amanecía con Chalino Sánchez, ¿no? Sí, es que era ahora sí que inevitable. Pues sí, es que es la comunidad binacional que está en la frontera norte de México. Entonces escribe el prólogo y el epílogo es de una mujer que a mí brillante, a mí me impresiona mucho, Katy Furet, una académica francesa que sabe todo sobre la literatura y violencia en México. Es impresionante su nivel de conocimiento, pero no solo de la literatura, los entornos sociales, los personajes, las y los escritores. Ha venido, los conoce personalmente. Y bueno, ella ha publicado, tiene un libro sobre este tema de género y violencia en la literatura mexicana. Y ella es que me presentó el libro en el Fondo de Cultura Económica, del de Corridos Tumbados. Entonces aprovechamos para que hiciera también el de este epílogo en Las Morras Tumbadas, donde hace una articulación de lo que escribió para el otro y para tener una mirada panorámica, desde ahora sí que desde un soporte teórico, literario y sociológico fabuloso. Realmente ella es una mujer de una interpretación sumamente solvente en términos académicos. Entonces, muy bien escoltado. Sí, la verdad que a mí me llama la atención porque entrar a un tema como este, desde un ámbito biofeminista, desde una mirada al feminismo, tiene sus riesgos cuando entras en el tema de los corridos tumbados. Pero y luego vi que estabas muy resguardado, como muy autorizado por dos pues expertas.
que me llamó mucho la atención, porque no es casual que tengas en un libro el prólogo y el epílogo, así como de dos guardianes, ¿no? Los guardianes de Morras Tumbadas son dos escritoras expertas en derechos de la mujer, en feminismo. Y luego, ¿cuándo nació la idea del libro? ¿Con la editorial, con la Universidad de Guadalajara o con Ed Ediciones? Bueno, hace tiempo, cuando empecé a trabajar el concepto de juvenicidio, escribimos un libro colectivo con muchos colegas de América Latina y de España, que se llamó Juvenicidio, Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina. Y este libro fue publicado por NED Ediciones, que es, pues es digamos, una colección dentro del marco de GEDIS. De GEDIS, así. Entonces, y ese fue en coedición con el Colegio de la Frontera Norte. Cuando cuando escribí el libro de Corridos Tumbados, pues también se lo propuse a Ned y le interesó mucho. Sí. Pero en este caso fuimos con la UDG, porque la UDG, Margarita Hernández y Zairi Caro, me habían publicado un trabajo previo que se llama La danza de los extintos. Sí, cómo no. Sobre juvenicidio y demás. Entonces, pues la relación estaba muy cerca, muy directa y muy estrecha y muy Este se presentó muy bien en la FIL de Guadalajara el año pasado. Sí, en diciembre de este año. El otro, el diciembre anterior. Sí, sí, claro. Entonces ya tenía esa doble relación. Entonces pensamos que era una buena idea ir con Ned y con la UDG en ambos casos. Casi todos tus textos, los de autor, vamos a decir, más que los coordinados, los tienes con GEDISA. Pues no, con GEDISA yo creo que tengo unos 3 o 4 libros. Jóvenes, Resistencias y Narcocultura es con GEDISA. Es un texto, pues ahora sí que referencial en el país, ¿no? Tus estudios. Sí. Ese es con GEDISA. ¿Sigues trabajando con la editorial? Sí, trabajé también uno que se llama El Gran México, las culturas mexicanas más allá de las fronteras, que es un libro escrito en el primer periodo de Donald Trump, que convoca a las principales plumas chicanas y fronterizas, incluida Cristina Rivera Garza y autores que todos juntos construimos un entramado, y también el gran Malaquías Montoya, el gran personaje de la plástica chicana. Casi todo lo que conocemos, o lo más importante de la plástica chicana, es de Malaquías. Gente de cine, pero muchas académicas y académicos, donde generamos una reflexión con textos sobre las aportaciones culturales de México a Estados Unidos y estos mundos fronterizos, desde la literatura, desde el teatro, desde las revistas académicas, desde la plástica, desde la música, etcétera, etcétera. Es decir, esto no puede seguir pensando desde esta lógica, como dijo algún personaje, simplemente de pensar a las y los mexicanos desde esta dimensión de algún racismo que subestima enormemente a nuestra población, ¿no? Y el papel que ha jugado en aquel que también fue nuestro terruño, ¿no? Claro. Sofía, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es tu valoración de Morras Tumbadas? Pues que las mujeres siempre están presentes, ¿no? Siempre están presentes, y solo es cuestión de que, pues, dejar de poner atención a los hombres tanto, ¿no? O sea, porque siempre estamos... Sí, porque, o sea, como decía ahorita al principio, ¿no? O sea, hay morras tumbadas que cantan corridos, pero el foco sigue en torno a los hombres, a los intérpretes masculinos, ¿no? O sea, yo la verdad no había escuchado morras tumbadas hasta que me puse a leer el libro y escuché las canciones que el mismo autor pone fragmentos. Entonces, sí es poner el foco en las mujeres. Hay fragmentos de las canciones en el libro. Sí. Y muy buenas canciones. Sí. Sí. ¿Y quién es el personaje que destaca, así como Peso Pluma y Natanael Cano en Corridos Tumbados? ¿Quiénes están emergiendo así con esa fuerza en Corridos Tumbados desde el ámbito femenil? Pues está Ivonne Galaz, está Lluvia Arámbula, está Michelle B., está Michelle Maciel, está
¿A quién más me viene a la mente? Pues por lo pronto me vienen ellas, pero son varias más que están ahí referidas, y algunas jovencitas que están en Yuli Díez, que nos presentó el libro en la FIL de Guadalajara, que canta. Ella participó cantando. Ella participó cantando, una joven que arranca con su carrera. Y bueno, eso sería. Y yo diría, fíjate, para mí, la primera vez que entré a un barrio cholo en 1980, cuando llegué pregunté, ¿cuántos son en el barrio? Y me dijeron, somos 50. Y yo pregunté, ¿cuántas mujeres? Y dijeron, como 20 y 50 vatos. Entonces, desde entonces entendí que, bueno, ya lo entendía porque conocí el entramado del surgimiento del feminismo en México, que pensar todos estos temas sin una perspectiva feminista, decíamos, era imposible. Y que efectivamente desde entonces, si ustedes desde el primer libro que publiqué, ya la brava Cholos, Punk, Chavos, Banda, es el cholo, la chola, el punk, la punk, está los góticos, las góticas, y en todo mi trabajo está inscrito en el tema también de los jefes de jefes. En el anterior no había casi mujeres, pero bueno, dijimos, esto viene. Pero sí, yo creo que, o por lo menos asumiéndolo reconociendo las limitaciones desde mi lugar de enunciación, ¿no? Que eso es muy importante. Eso que decía hace rato de Edgar Morán, la condición reflexiva, desde dónde hablo, y la incomodidad de lo que hacemos, desde dónde lo hacemos, como también dice Stuart Hall. Y lo que para mí queda muy claro es que por lo menos intentar, digamos, no reproducir esa perspectiva que invisibiliza. Y aunque sea, como dice Celia Amorós en su libro ya tan tengo apuntado para importante, leerlo, hacia una crítica de la razón patriarcal, cuando le preguntan si puede haber hombres feministas, y ella dice, pues mira, hay hombres que nos han acompañado, que han estado en nuestra lucha, que han puesto el cuerpo en el momento que hemos sido reprimidas, hombres que efectivamente han intentado transformaciones muy importantes en sus propias vidas. Y dice, pero son hombres. Y entonces, y tarde o temprano enseñan el cobre. Por eso propongo que a esos compañeros les llamemos feministas. Entonces yo creo que sí, la condición de feminista, por lo menos asumirla con conciencia. ¿Qué decías que ya has apuntado para adentrarte más en el tema? Que ya voy a leer a Celia Amorós. Celia Amorós. Sí, es que el autor a lo largo del libro también se basa, bueno, los análisis que hace es a través de un marco teórico feminista. Entonces ahí cita a varias autoras para hacer su análisis, ¿no? Entonces también. De hecho, recién acabas de presentarle a Marta Lamas la traducción de su libro. Sí, fue el sábado pasado en el Museo El Estanquillo. Son una compilación de trabajos de Carlos Monsiváis, quien él mismo en alguna ocasión en la revista FEM se autodefinió como misógino feminista. Entonces Marta Lamas hizo la compilación de sus textos y los publicó. Y una gran amiga de la Universidad de California en Santa Cruz, Norma Clan, norteña, por cierto, de acá de Valle Hermoso. Que hay que buscar a Norma Clan. Ella es buenísima. Es muy importante buscarla para traerla. Y que hable del libro. Es muy importante que... Ella y otra más joven, Norma Clan. Ilana Luna, se aventaron esta empresa... porque todo el mundo traducir a Monsiváis era muy complicado, porque siempre mantiene una pluralidad de registros de lo erudito, lo popular, que siempre está la polisemia de su propia narrativa. Entonces era muy difícil. Entonces parecía que era imposible traducir a Monsiváis, y como dije en la presentación, y entonces Norma e Ilana irrumpen, ¿no? Un poco recreando la canción de Fito Páez, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi traducción. Entonces, y nos ofrecen, pero era muy complicado traducirlo. Entonces, misógino feminista en inglés no funciona, porque entonces, al contrario, metes en problemas al autor. Entonces, Faithfully Feminist le pusieron al libro, que es un juego de palabras, pero básicamente es la traducción con aportaciones de ellas en su introducción y una
reescritura de la introducción de Marta Lamas. Entonces queda esta obra de Monsiváis que espero que los estadounidenses lo capten bien, porque ahí contaba una anécdota en Riverside. Estábamos en un evento donde presenté, estaba Monsiváis, y él habló de la cultura del consumismo y el consumismo y la cultura del mall. Entonces está hablando del consumo y el mall y todo esto. Entonces de repente dice, ya ves que hablaba serio, hacía sus bromas serias y nadie dice, por cierto, dice, investigaciones arqueológicas recientes demuestran que el primer mall que existió estaba en el actual territorio mexicano. Se llamaba Chac Mall. Entonces, chicanos y mexicanos, estrendosa carcajada, pero público seguía tomaba notas de las brillantes aportaciones del maestro. Entonces siempre se presta para ser muy divertido recordar al gran amigo Carlos Monsiváis. Pues realmente ha sido espléndida nuestra conversación. Te agradecemos muchísimo tu presencia de nueva cuenta en Sándor Márai Librería, ahora con Las Morras Tumbadas, que tenemos aquí ya a la venta en la librería y que se ha presentado precisamente aquí en el foro Los Rebeldes de Sándor Márai Librería para celebrar esta nueva publicación tuya. Por supuesto, agradecemos a la editorial de la Universidad de Guadalajara, con quien nos hemos coordinado para hacer posible tu presencia con nosotros este día. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias por estar acá. Gracias, Javier. Gracias, Sofía. Bueno, seguimos en el camino. Así es. Esperamos en la siguiente publicación, el siguiente año. Lo esperamos aquí. ¿Qué tienes entre manos? Pues ya está por salir un libro de cuentos. Ah, sí, claro. Cuentos basados en las experiencias investigativas. Que los temas duros que a veces trabajo, que han dado en muchos lugares escabrosos, lugares donde de gran intensidad de vida, ¿no? Favelas de Río, en alguna comuna de Colombia, en los barrios, en Los Ángeles, en los gangs, y en los movimientos sociales también. Entonces, gran parte de las experiencias que quedan como grilletes los convierto en cuentos, que es mi manera de exorcizarlas. Entonces, el libro se llama El Halcón Naranja. El Halcón Naranja. El Halcón Naranja, que no es un libro infantil. El Halcón Naranja en realidad es Twitler. Twitler es Donald Trump. Por el tema del gas naranja, por el tema de los halcones, esta condición belicosa, y por el color naranja de Trump. Y está próximo ya para... Sí, ya de hecho ya incluso aprobamos la portada. Entonces va a ser más pronto. Sí, lo que esperamos. Va a ser más pronto y espero que podamos también encontrarnos en Emilio Donde número 7, en el centro de la Ciudad de México, en nuestra sucursal. Con muchísimo gusto. Va a ser. Ahí te vamos a esperar. Felicidades. Sí, pues ahí vamos. Vamos avanzando. Muchas gracias, amigas y amigos, por su atención a este podcast, Los Rebeldes de Sándor Márai Librería. Nos vemos en la próxima.